Sí, que no lo había puesto. ¿Això està penjat o lo poso aquí? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y así es, ¿verdad? O a veces una fotografía, un dibujo, un gráfico, un mapa, nos perfila muchos mejores detalles que todo un discurso. Y creo que este tesoro es el que el Señor Jesucristo nos quiso dejar justo antes del día de su partida. Un mensaje sin palabras. Lo vamos a leer porque la escena es conmovedora. Y estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por esto dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si lo soy, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros, si yo lo he hecho, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuanto suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El contexto en el que se desarrolla la historia, la escena, no puede ser más conmovedor. Es el día de la despedida de Jesús, el día de la Pascua, una fiesta muy importante para los judíos, en la que celebraban cómo Dios les había salvado de la esclavitud de Egipto y les había sacado una nueva vida, a una nueva tierra, a un nuevo lugar donde podrían disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Y la señal que Dios había dado para demostrar su fidelidad y su compromiso con el pueblo era la muerte de un cordero inocente, un animal que debía de pagar con su sangre simbólicamente
el perdón de los pecados del pueblo. Y era el día de la Pascua, donde Jesús iba a celebrar esa fiesta con los suyos, en aquel aposento alto. ¿Dónde quieres que celebremos la Pascua? Pues mirad, un amigo mío me va a prestar una casa muy bonita, muy grande, y arriba en el segundo piso nos vamos a juntar todos. Va a ser un día muy especial. Ahí vamos a celebrar la fiesta. Y Juan y Pedro se adelantaron, prepararon todas las cosas para aquel día tan importante. Un día que sonaba, olía, se respiraba a despedida. Por eso la emoción de aquel momento. ¿Y qué tendría el Señor que decirles en el último día en que iba a estar reunidos con ellos en forma de despedida? ¿Qué será aquello tan importante que merecía ser reservado para el último día, el día de mi despedida? Ha llegado la hora, me voy, dejo este mundo y me voy al Padre. ¿Sería el momento idóneo para repartir galardones? ¿Para repartir las notas final de curso? Es el fin, es el último día. Vamos a dar los premios. Hacía poco, durante el camino, mientras se acercaban a la casa, habían estado peleándose entre ellos o discutiendo quién de ellos iba a ser el mayor en el reino, el más importante, quién habría adquirido los mejores méritos para estar al lado derecho del Señor y así ir formando la clasificación. ¿Será aquel ambiente el adecuado para decir, a ver, fulanito, excelente, un 9,5, ponte a mi lado, ponte el primero de la clase? Tú, un 8, muy bien, ponte un poquito más al lado. Pero tú, un 4,5, apártate un poquito, que no estás a la altura. Y tú, un 1, descalificado. Mira, vete a casa, que esto no es lo tuyo. Fuera. ¿Será que el momento para esto? Fue entonces cuando el Señor se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies los unos a los otros y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es el día de su despedida y nos ofrece esta lección. Es imposible describir los sentimientos que tenía el Señor en esos momentos. Cuando se iba de este mundo para ir al Padre. Es la hora esperada. Para esto había venido, para que llegara esa hora. Y en principio es una buena noticia. Habría gozo. ¿Cuánto he deseado que llegase este momento? Lo he deseado desde que tengo uso de razón. Es mi objetivo, es mi hora. De Dios había salido y a Dios iba. Volver a casa, volver al Padre, es una buena noticia, ¿verdad? Es lo mejor que le podría pasar. Jesús siempre supo que aquel no era su lugar. Ya de pequeño se perdía en las fiestas judías. Dice, ¿dónde te has metido? Dice, he ido a buscar a mi padre. Sabía que su padre no era José. Sabía que él tenía un padre en los cielos, hacia el que se dirigió toda su vida, hacia al que iba. Él sabía que aquella tierra, él leía las Escrituras y sabía que aquella Palestina no era la tierra prometida que Dios había pensado para su pueblo. Él sabía que todas aquellas fiestas judías no eran la verdadera fiesta de Dios. Aquel cordero que sacrificaban y que comían en la Pascua no era el verdadero cordero de Dios. Él sabía que este mundo no era su mundo.
mi reino no es de este mundo. Así que volver al Padre es una buena noticia. No es una derrota, no es un fracaso. No es que, mira, lo he intentado, he venido al mundo a arreglar las cosas, pero veo que es imposible, me vuelvo a casa, que aquí ya no tengo nada más que hacer, me retiro. No es como aquel jugador de tenis que es descalificado de cuartos de final y dice, me han vencido, mi enemigo es mayor que yo o mi contrincante, cojo las maletas y me voy a casa. No es este tipo de despedida que nos está presentando el Señor. No me voy porque ya no tengo nada más que hacer, ni porque me van a vencer, ni porque me van a derrotar, me van a matar y se va a acabar todo. Os lo digo antes de que ocurra, para que cuando ocurra sepáis que yo soy, para que creáis que está todo en mis manos, que está todo pensado, programado, planeado. Es mi hora y para esto he venido. No os penséis que es un accidente, un error, un fracaso, una derrota. Porque lo que le espera a Jesús, después de aquella muerte, de pasar por la Pascua, por la muerte en la cruz, es algo glorioso. Dios le va a dar un nombre sobre todo lo que se nombra en este mundo. Lo va a poner como por encima de todo el universo y va a tener autoridad sobre todos los gobernantes, naciones y seres que existen. Lo que le espera a Jesús es glorioso. Así que es una buena noticia la despedida de Jesús en sí. También lo tendría que ser para aquellos discípulos, porque dice, es necesario que me vaya, pero volveré, tranquilos. Siempre estuvo en el corazón del Señor aquellos a quienes había amado. Les decía, me voy, pero volveré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Era una buena noticia para todos. Y cómo no, para nosotros, para toda la humanidad. ¿Sabéis cuál es el último discurso días antes de llegar el día del aposento alto? ¿Qué es lo que le dijo a la humanidad? No solo a los suyos, sino a los que tenía, a los que le escuchaban. Bueno, les dijo, yo soy la luz del mundo. Yo he venido para que los hombres ya no anden más en tinieblas. Yo he venido para cumplir con el mandamiento de Dios. ¿Y sabéis cuál es el mandamiento de Dios? Vida eterna para todo aquel que cree en mí. Así que aquella despedida es una gran noticia para todos. Pero qué duda cabe que en toda despedida hay sentimientos encontrados. Ninguna despedida es fácil, y menos aquella. Separarse de las personas a quienes amas no es fácil. ¿Cómo explicarles a aquellos hombres que lo habían dejado todo por seguir al Maestro? Habían estado dispuestos a arruinar sus vidas, a perder sus familias, a perder sus negocios, a abandonar sus relaciones sociales, a ser marginados por seguir al hijo del carpintero. ¿Cómo explicarles que ahora se iban a quedar solos, que el Maestro se iba? ¿Qué clase de líder es este que nos abandona? Qué difícil para los discípulos recibir aquel jarro de agua fría. El Maestro se va. Triste en este sentido, ¿verdad? En el corazón de Jesús aún había sensibilidad para sentir tristeza por aquel amigo suyo que le había traicionado. Aquel que come pan conmigo, ¿cómo le dolió al Señor? Uno a quien le había ofrecido su amor,
su amistad, sus brazos abiertos, que sea este que me ha conocido, que me ha tenido cara a cara, que hemos reído juntos, que hemos llorado juntos, que hemos dormido juntos, que come pan conmigo. ¿Cómo un amigo así, íntimo, puede traicionarme de esta manera? Y en el dolor hacia la persona de Judas que se iba a perder, está también el dolor por todos aquellos que, como Judas, iban a despreciar el conocimiento de su palabra y se iban a perder. Pero, como tristeza protagonista en estos momentos, especial, única, indescriptible, podemos meditar en la tristeza que tuvo que sentir el Señor antes de pasar por la cruz. Había confesado momentos antes: mi alma está triste hasta la muerte. Si pudiera prescindir de este momento, lo haría. Pero ¿cómo voy a pedirle a Dios que pase de mí esta copa? No puede ser, porque justamente para esto he venido. Pero qué dolor. Aquel hombre iba a sudar gotas de sangre. Aquel hombre iba a gritar con gritos indecibles en una cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba a las puertas de pasar el momento más difícil de su vida: beber la amarga copa de la cruz. Pasar por la experiencia de recibir toda la ira de Dios sobre el pecado del mundo, sobre su cuerpo. Qué sensación, un hombre inocente que amaba a Dios, que era el Hijo de Dios, que había venido a obedecer a Dios, a servir a Dios, a hacer su voluntad, este iba a recibir el castigo de la humanidad sobre su cuerpo. Qué experiencia más triste en estos momentos. Pues en medio de todo este contexto es cuando Jesús nos da esta lección. No queda tiempo, es el último día. Tenéis que recibir algo que se os quede grabado en vuestras mentes para siempre. Y se levantó y le lavó los pies. Nos parece una escena un poco extraña, es un poco desagradable lavar los pies a alguien, pero en aquel momento era una costumbre muy practicada. Cuando un invitado era recibido en una casa, recibía este servicio del lavamiento de los pies. Porque ellos, los invitados a una fiesta, salían limpios de su casa, elegantes, mudados, peinados, lavados, duchados, perfumados. Pero claro, si tenían que andar unos kilómetros a pie, sus pies se ensuciaban por el camino. Si había barro, no tenían estas botas Gore-Tex tan bonitas. Y al llegar a casa del anfitrión, pues eso quedaba un poco feo, ¿no? Un hombre tan importante con los pies sucios. Y le lavaba los pies. No solamente un servicio práctico, porque, oye, es incómodo tener los pies sucios y es feo. Era un símbolo también de honor, de honra. Eres tan importante para mí, eres tan digno de que entres en mi casa, que lo simbolizo también lavándote los pies. Eres importante, pasa, eres bienvenido. Pues muy bien. En aquella cena, en aquel lugar, en aquel aposento alto, habían invitados. Y de muy alto honor, pescadores. Para el mundo eran pescadores, algún oficial de un trabajito de que un poco pues, sabía de esto, sabía de lo. Gente sencilla, sin títulos, sin estudios, sin reconocimientos, sin posesiones. Pero para Dios eran los hombres más honorables de la tierra, los 12 apóstoles.
Los hombres que había elegido Dios para recibir en los cielos un lugar importante. Qué gran honor ser apóstol. Pero aquellos hombres de tan alto honor llevaban los pies sucios. ¿Sabes cuál es el problema? Que aquel trabajo lo hacían los esclavos. Cuando venía alguien a la casa, el de menor rango de la casa es el que lavaba los pies a los invitados. Los esclavos, los siervos, y si no había, los niños. Pues en aquel aposento alto no había esclavos, no había siervos que hicieran aquel sucio trabajo. Fue entonces cuando el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aprovecharse y ordenar, yo soy Dios y ordeno que tú hagas esto y lo otro, sino que se despojó, se quitó su manto, se quedó casi desnudo delante de sus apóstoles, porque ahí estaba el lebrillo, el agua, las vasijas, y él se desnudó para tomar aquel agua y se agachó desnudo delante de sus discípulos y empezó a lavarles los pies. Se humilló a sí mismo hasta el fin, tomando la forma de siervo. Aquellas manos que habían creado el universo, aquellas manos santas, limpias, inocentes y poderosas, se iban ensuciando, a la vez que los pies de los discípulos iban siendo limpios. Una situación muy desagradable, muy incómoda. No estamos acostumbrados a que alguien de mucho honor haga algo así. En este mundo las cosas no funcionan así. Los de mayor rango se dejan servir por los de menor rango y estos por los de menor rango. Así son las cosas. Si lo hubiese visto Juan el Bautista, se hubiese enfurecido. Él dijo, yo no soy digno de desatarle al Señor la correa de sus sandalias. Juan no se veía digno de agacharse a tocar los pies de Jesús. Vamos, no los pies, ni la correa que tocaba los pies de Jesús. ¿Cómo permitir que éste se agache a lavarme los pies a mí? ¿Cómo permitir algo así? Así lo entenderían todos, así lo tendrían que haber entendido ellos, así por lo menos lo entendió Pedro. Y viendo Pedro aquel espectáculo tan patético, viendo a Jesús desnudo, agachado a los pies de los discípulos, dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo mis compañeros permiten que el Señor se humille de esta manera? ¿Es que no saben reconocer la autoridad? Ya veréis. Cuando llegue mi turno, les daré a estos una lección que no van a olvidar. ¿Estos qué se han pensado? Así fue. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú vas a lavarme los pies a mí, que no soy nada? De entrada Jesús no es que le contradiga así frontalmente, porque dice, Pedro, si te entiendo, lo que tú piensas es normal. Entiendo que no lo entiendas, pero tranquilo, lo entenderás después, déjame. Pero las palabras del Señor no fueron convincentes, dijo Pedro, no, no, no y no. Tú no me lavarás los pies jamás. Es una buena actitud la de Pedro, ¿verdad? Quizás merecía un aplauso por parte del Señor. Muy bien, Pedro, has estado a la altura, has respondido bien, ponte a mi lugar, ponte a mi lado, porque tú sí que vales, ¿no? Porque lo que dijo Pedro es muy bonito.
Pero el Señor entonces es el que se pone serio. Dice, Pedro, con todo lo que eres, con todo lo que te amo, por muy amigo mío que seas, aunque hayas luchado por mí hasta la muerte, ¿cuántas cosas buenas hizo Pedro? Muchas. Pero Pedro, con todo lo que eres, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Los puso a los discípulos en jaque. ¿Qué está diciendo ahora este? Me lava los pies, pero ¿de qué está hablando ahora? ¿Tener parte con él? Esto es otra cosa. Y Pedro dice, muy bien, rectifico. Si es así, si me estás hablando de otra cosa, que no entiendo, pero que es importante, tener parte contigo es algo serio. Vale, rectifico. Si hizo una regla de 3, ¿sabéis hacer reglas de 3? Dijo, a ver, si por dejarme lavar los pies tengo una parte con Jesús, si me dejo lavar hasta las rodillas tengo 2, si me dejo lavar hasta la cadera tengo 3, 4, si me dejo lavar hasta la cabeza, ¿cuántas partes me tocan? Pero Jesús no iba por ahí. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, cuando Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. También podía haber sido aplaudido el Señor. Muy bien, Pedro, quieres más y más y más de mí. Te felicito, lo has entendido. Pero Jesús aprovechó esa conversación, esas contradicciones para abundar en su lección. Y ya se hizo un poco el tonto el Señor. Oye, Pedro, qué tontería me acabas de decir, ¿no? Que te lave la cabeza, pero si estás limpio. Si solo tienes los pies sucios, yo iba a lavarte los pies, porque es lo que tienes sucio, ¿no? Pero si vienes limpio de cabeza, ¿por qué me pides que te lave la cabeza? Se hace un poco el tonto el Señor. Y Pedro dice, a ver, pero no, ¿qué me estás liando ahora? ¿De qué vas? ¿Me estás hablando de una limpieza del polvo de la tierra y ya está? ¿O me estás hablando de algo más? Y Jesús dijo, tranquilo, lo vamos a dejar aquí. Pero sí, te estoy hablando de algo más. Porque le dice, igual que en el terreno físico del lavamiento de los pies, en este terreno espiritual de otro tipo de lavamiento que tiene que ver con el perdón de pecados, también ocurre lo mismo. Me va muy bien el ejemplo. Hay un lavamiento espiritual que es de todo el cuerpo, de cabeza a pies. De ese estáis limpios todos, excepto aquel que se va a perder. Pero en cambio, aun en ese tipo de lavamiento espiritual hay algo sucio parecido al lavamiento, a la suciedad de los pies, que es necesario que lo haga. Uno no hace falta, el otro sí. Pero déjame acabar la lección, Pedro. Así que cuando hubo acabado de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y todos ya no se atrevían ni a contestar, pero bueno, era evidente la respuesta. ¿Sabéis lo que os he hecho? Y él mismo contesta. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. ¿Lo soy? Sí. ¿Lo sigo siendo a pesar de haberos lavado los pies? ¿Sigo siendo vuestro Señor y Maestro? Sí. He perdido autoridad, he perdido privilegios por lavaros los pies. No, sigues siendo nuestro Señor y Maestro. Pues bien, si yo soy vuestro Señor y Maestro, ¿verdad que los discípulos no pueden estar por encima del Maestro? No. Pues si yo me he agachado, humillado, a lavaros los pies en servicio a vosotros,
vosotros, en el nombre de mi autoridad, también tenéis que hacer lo mismo. El que no esté dispuesto a agacharse a lavar los pies a sus hermanos, se está poniendo por encima de mi autoridad. Esta es la lección visual que les quiso transmitir en este momento. En otros evangelios dicen que en este contexto les enseña el Señor: sabéis que los gobernantes y las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y si queremos redondear la enseñanza, en Juan 13:34 acaba diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Así que la aplicación parece sencilla, el ejemplo es muy práctico, muy visual, se extiende a los demás, no solo entre vosotros, porque seáis muy especiales, sino que al que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Es decir, esto lo vais a extender a cualquier persona que quiera acercarse al reino de Dios, por pequeño que sea, por pecador que sea, por insoportable o desagradable que sea. Cualquiera que tenga interés por mí, debéis de poneros a su nivel. Bonita enseñanza, ¿verdad? Serviros unos a otros como el Señor nos sirvió, amaos unos a otros como el Señor nos amó. Pero me temo que estas palabras tan bonitas no sean más que una cantinela que repetimos, que estamos acostumbrados a oírla, que la sabemos de siempre. ¿Quién no sabe que el cristianismo va de esto? ¿Quién es el ignorante que no sabe que el cristianismo es amarse unos a otros y servirse unos a otros? Lo saben todos. No solo el cristianismo. Cualquier religión con cara y ojos, el islam, el budismo, el hinduismo, cualquier religión habla de hacer el bien a los demás, de amarse de alguna manera, de servir a los pobres. Esto Gandhi y cualquier persona con cara y ojos, con un poco de razonamiento, predica estas cosas. Cualquier constitución del gobierno, hasta la rusa, y bueno, y la americana, y la china, y la española, y la africana, todas las constituciones predican el bien, no robar, no matar. Pero el problema es cumplirlo. El problema es que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Así que el Señor estaba proponiendo algo más que un proverbio. ¿Creéis que el Señor se dejó morir en la cruz para enseñarnos que debemos de lavarnos los pies unos a otros? ¿Y ya está? ¿Que tenemos que ser buenas personas? ¿Que tenemos que dar limosna a los pobres? ¿Y ya está? ¿Para esto murió el Señor en la cruz? Eso me lo dice Mahoma, eso me lo dice Buda, Gandhi y cualquier persona de bien. Jesús murió por otra cosa. No murió solo para darme un ejemplo y un proverbio y una cantinela. Tenéis que ser muy buenas personas. Murió por algo más. Murió para que ese mandamiento sea posible. Él dijo: nos hubiese gustado que el mensaje del Señor hubiese acabado: bienaventurados sois si sabéis estas cosas. Y las predicáis y las enseñáis y os animáis unos a otros a decir: amor, 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 amaos, 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 serviros, serviros, serviros. Pero dice: bienaventurados sois si las hacéis.
¿Y quién es aquí el que dice que él cumple con este mandamiento? Es muy difícil, por no decir imposible. ¿Será solo el mandamiento de Jesús una utopía que queda ahí en el aire? Como algo a lo que aspirar, pero que en el fondo nadie es capaz de cumplirlo, así que tranquilos. Va bien predicar el amor porque al menos nos enderezamos un poquito y no nos desviamos tanto, pero de aquí a cumplir, a amar al prójimo como a mí mismo, vamos, es una utopía inalcanzable. Pero el Señor dice, bienaventurados sois si las cumplís. Así que en la muerte de Jesús, en el lavamiento que Él estaba simbolizando, hay algo más que un mandamiento. Nos está ofreciendo el poder para cumplir ese mandamiento. Ese poder no lo da nadie excepto Jesús. Ni el cristianismo, ni las iglesias, ni la buena voluntad. Solamente aquel lavamiento puede hacer posible cumplir el mandamiento de Dios. ¿Por qué no le preguntamos a Pedro? Pedro, a ver, cuando tuviste aquella conversación con el Señor, ¿qué entendiste? Cuando te dijo, ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Eso de lavarte la cabeza y los pies, la cabeza no, los pies sí, porque ya estáis limpios de cabeza, pero no de pies. Al fin y al cabo, ¿eso qué simbolizaba? Aparte de un bonito ejemplo de servicio. Y Pedro nos contesta en 1 de Pedro 1:22. A ver si nos cuadra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, seguid siendo purificados por la palabra de Dios. Habiendo sido purificados de una vez para siempre, el lavamiento de cabeza a los pies, ahora seguid siendo cada día purificados regularmente por la palabra de Dios. Cuadra con dos tipos de lavamiento. ¿Lavamiento qué es? Limpiarnos de nuestros pecados. Cuando Jesús se presentó en aquella noche como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos estaba diciendo, por mi hora en la cruz voy a traer perdón a la humanidad. Un perdón que no se puede perder. Os lavaré de cabeza a pies, os traeré el Espíritu Santo, os haré santos y podréis ser dignos de entrar en mi casa, invitados al reino de Dios. Lo único que antes de entrar, durante el camino, os vais a ensuciar los pies y eso hay también que arreglarlo. No basta el lavamiento inicial. Necesitáis un lavamiento regular por la palabra de Dios. ¿Se entiende? Cuando Cristo muere en la cruz, recibe autoridad para que todo aquel que cree en Él sea limpio, de cabeza a pies. Limpio para entrar en la presencia de Dios. Dios no castiga dos veces. Si castigó a Jesús en la cruz, ya no nos va a castigar a nosotros, porque Él pagó con su sangre nuestro perdón. Si no hemos recibido este lavamiento, es inútil que intentemos amar a los demás. Serán frustraciones, serán buenas intenciones, serán buenos intentos, pero no lo conseguiremos, ni agradaremos a Dios intentando ser buenas personas. Es un error no recibir el lavamiento del perdón de pecados. Es un error que te lleva a condenación eterna, un error serio. Es un error querer amar sin haber sido perdonado por Cristo. El otro error es decir, bueno, pues si ya soy limpio, pues ya está, todo hecho. El otro error es no dejarse lavar los pies, lo cual, aunque es muy extenso, Pedro nos indica que tiene algo que ver o mucho que ver con ser renovados, limpiados.
a través de la palabra de Dios. Ella nos va a dar conocimiento de nuestro andar, conocimiento de nuestros errores y pecados. Así que con la palabra de Dios nos limpiaremos cada día. Pero como esto se extiende a los hermanos, pues hay muchas maneras de verlo. Dejarse venir a la iglesia y que los hermanos nos limpiemos los pies los unos a los otros, esto es necesario. Que tú te humilles ante un hermano pecador, siendo tú tan pecador como él. Todos partimos de la misma condición, todos somos pecadores. Tú no eres más que yo no soy más que tú, pero yo me arrodillo ante tus pies para poder ayudarte en el camino del Señor. El viernes estuve en una exposición en el Museo Textil de Tarrasa y nos explicaron cómo funcionaba la fábrica en los años 1900 y poco. Y allí las condiciones laborales eran muy penosas. Hombres en las carboneras, mujeres ahí perdiendo la vista, se volvían sordos de las máquinas a todo funcionar, niños trabajando desde los 9 años, morían por accidentes laborales, se volvían sordos, respiraban del carbón y a los 40 años se morían. Y hay una foto en la que salen todos los trabajadores de la fábrica y todas las mujeres de la fábrica, las niñas en la foto, y los hombres y los niños, y está el director de la fábrica en la foto agachado así, cogido de un niño, y con su corbata, claro, y su elegancia, como diciendo: mirad qué bueno que soy, que en la foto me pongo al lado de un niño. Cómo amo a mis trabajadores, qué bien los trato. ¿Creéis que ese gesto es lo que el Señor pide a la hora de humillarnos los unos por los otros? Si este hombre se hubiese querido humillar de verdad, tendría que haber bajado a la carbonera a echar carbón y a perder sus pulmones en el lugar de los niños, ¿verdad? Pues esto es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. No solo vino a decirnos, tenéis que ser buenos, ¿vale? ¿Queda claro? Vino a tomar forma de hombre para sufrir como hombre y morir como hombre. Filipenses 2:5, terminamos con esta aplicación. En el nombre del Señor, Pablo nos ruega que haya en todos nosotros este sentimiento que hubo en Cristo, que teniendo todas las propiedades de Dios en su naturaleza, siendo Maestro, Señor y Dios, no quiso en ningún momento tomar estos derechos como cosa de que aprovecharse y ejercerlos como autoridad y mando, sino todo lo contrario. Se negó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Y fue precisamente por este tipo de obediencia que Dios le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. De esta manera, todo ser que existe en la creación, sea en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, caigan de rodillas invocando su nombre. Y que toda lengua de los que hoy estamos aquí y en cualquier lugar reconozca y proclame que Jesucristo es el Señor y conozcan la gloria de Dios el Padre. Un Padre que ha amado tanto al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna.
Al Señor le llegó su hora. Hoy es la nuestra. Amén.